Buenos días, estimados estudiantes del curso Filosofía de la Historia. A través de este vídeo voy a compartir con ustedes el final de la sesión que aborda el contenido relacionado con la filosofía de la historia durante la Edad Moderna, y vamos a seguir avanzando en relación a pues los autores que han marcado pauta dentro de lo que es la reflexión histórica, la manera como se responde a las preguntas fundamentales de la historia: qué es, para qué sirve, cuál es su naturaleza, cómo procede, cuáles son los instrumentos para su reconstrucción. Vamos a terminar entonces con la sesión y voy a permitirme compartir la pantalla. Me dan un segundito. Y acá tenemos donde nos habíamos quedado, si recuerdan, en la clase pasada. Habíamos hablado de una reflexión que comienza en plena Edad Moderna y con el advenimiento de las principales reflexiones que tienen que ver con la preeminencia de la razón por encima de los elementos religiosos, y que van, por supuesto, a caracterizar a la Edad Moderna, la Revolución Científica, el Renacimiento, etcétera. Vamos a tener entonces un umbral que denomina Collingwood de la historia científica, entendida por historia científica este intento por hacer de su reconstrucción un proceso sistemático, objetivo, riguroso, en el cual no privaran sentimientos ni elementos eminentemente opináticos o especulativos. Dentro de los personajes que van a aportar en este sentido están Herder, que va a tener y va a aportar dentro de la filosofía de la historia la concepción biologicista. En este sentido es muy interesante otra literatura como la que desarrolla Jacques Maritain. Hablan de una historia genética, pero lo que plantean básicamente es el asumir a la historia como un cuerpo vivo, los procesos como cuerpos vivos, las civilizaciones como cuerpos vivos, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, es decir, que tienen una cumbre, un momento de inflexión, un punto de inflexión en el que ya al no poder crecer más, al no poder hacer más universal su concepción, comienzan a declinar hasta llegar a un punto en que completamente desaparecen. Recordemos que esa visión del fin de ciertos modelos ha sido replicada hasta la contemporaneidad por la tesis de Fukuyama en su texto El fin de la historia, donde él plantea justamente que existen estructuras, que existen civilizaciones, modelos de civilización, modelos de Estado, modelos de conducta, cosmovisiones que pueden llegar a su final. Sin embargo, bueno, eso es discutible como lo veremos más adelante. Esta historia científica, abrazada por el romanticismo, responde a dos necesidades. La primera, ensanchar el ámbito de la historia desde el punto de vista de el haberla considerado gracias a las aportaciones de Augusto Comte como ciencia social. No es el primero en hacer esta clasificación y el considerar a la historia como una ciencia social, pero sí el primero que exige una armadura metodológica y, digamos, un aparataje objetivo, sólido, ¿no? Consistente, robusto para la reconstrucción de ese pasado. Y el atacar la concepción de la naturaleza de la historia asumida como dirigida, explicada desde el providencialismo medieval. Herder, en este sentido, apuntar a la concepción biologicista, habla de regiones geográficas favorecidas, este suerte de determinismo geográfico. También va a responder a otro planteamiento que seguirá de manera transversal hasta la contemporaneidad, que es el eurocentrismo, el asumir que los modelos de desarrollo y esa idea de progreso lineal de la que hablan los positivistas tienen un ejemplo, una guía, que es justamente las naciones europeas.
y la Europa occidental específicamente. Se estudia al hombre y su diversidad, pero clasificándolo, y clasificándolo no como un ejercicio eminentemente intelectual, sino clasificándolo para jerarquizarlo y de esta forma establecer la preeminencia de algunas razas sobre otras. Teorías como las de Spengler y Darwin, que hablan de la evolución, de manera indirecta, establecerán los paradigmas de que existen razas, civilizaciones y culturas más avanzadas en comparación con otras que no lo son tanto. Asumen Herder la historia como en movimiento, como una historia dinámica. Y en este sentido, como podemos ver, hay algunos lineamientos discutibles, como todas las aportaciones en filosofía de la historia, pero ciertamente estas reflexiones que Herder va planteando hacen de la reflexión histórica una reflexión mucho más sólida, científica, rigurosa, legítima para el ámbito intelectual y el ámbito académico universal. Rousseau va a ser otro que también hará aportaciones, Juan Jacobo Rousseau, no solamente en el ámbito de la filosofía, sino que también coqueteará con su explicación del pasado histórico. Será, junto con Geoffrey Barraclough, uno de los que coqueteará con la idea de separar el pasado en etapas que se consideran universales. Geoffrey Barraclough, si recuerdan, establece la división del pasado en edades, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, asumiendo que estas etapas son abrazadas de manera universal por todas las civilizaciones en el mundo. En este sentido, ya sabemos todos los errores o todas las inconsistencias en las que se cae al abrazar esta periodización. No mira con desprecio al pasado, en el sentido de que considera que todo pasado es legítimo y rescatable, es un apasionado, como lo sabemos, de la libertad, y en esa narrativa histórica concede un notable protagonismo al pueblo como metacolectivo singular. El siguiente autor, uno de mis favoritos, debo confesar, es Emmanuel Kant. Y Emmanuel Kant, pues, denominado como el filósofo de la montaña del rey, va a destacar el dominio de la razón por encima de cualquier otra cosa. Él habla en el texto de Collingwood del denominado juego de la libertad. Es decir, que la historia de la humanidad va haciendo justamente esta suerte de concordia y discordia, es decir, la lucha entre quienes desean libertad y quienes la poseen realmente. En este sentido, la mirada que Kant hará del pasado la asume justamente como esa lucha por mirar el pasado histórico como ese espacio donde estas pasiones van entrando en constante conflicto. Asume también que el pasado histórico va generando leyes, leyes que nos permiten en cierta forma interpretar lo que ha ocurrido, pero en consecuencia poder prever lo que está por venir. En este sentido, digamos, surge una tendencia prediccionista de la historia, intentando, comprendiendo de dónde venimos, poder saber hacia dónde vamos, como si se tratara de un mecanismo predictivo, predecible, mostrable y demostrable. La historia la hace la naturaleza, para él va a tener una importante preeminencia los elementos naturales en la conformación de la cosmovisión de las diferentes culturas, y en este sentido, con Cuera de Mancera, en el año 2000 afirma, relacionado con las aportaciones de Kant, que quienes han vivido en distintas épocas no pueden tener conciencia de lo que se realiza en ella, como tampoco el soldado que lucha tiene modo de saber la estrategia de la batalla. En este sentido, para Kant, el protagonista de su propio tiempo en pocas ocasiones tiene conciencia de los cambios importantes que se están generando como protagonista. Hegel será otro que también mirará a la historia desde la necesidad de la debida sedimentación de los hechos históricos y que el pasado ponga a las cosas, las personas, las instituciones y las civilizaciones en su lugar, y que quienes somos protagonistas de nuestro propio tiempo es imposible
tengamos la comprensión del impacto de nuestras acciones. Para Kant, la historia es constante transformación, pero una transformación que está profundamente dominada por las pasiones humanas. En este sentido, concordia y discordia, pero también Giambattista Vico señala en este mismo sentido lo que él denominó el corsi y recorsi, el ir y venir de la historia de la humanidad. En este sentido, Kant, cuando habla del pasado histórico, les invito a revisar la página 106 del texto de Collingwood y dice, Kant adopta aquí completamente la posición pesimista, si así os parece bien llamarla, de que el espectáculo de la historia humana es sobre todo un espectáculo de locura, ambición, codicia y perversidad, y que cualquiera que acuda a ella en busca de ejemplos de sabiduría y virtud, sufrirá de una gran desilusión. En este sentido, ciertamente podríamos acusar un poquito de pesimismo en la mirada del pasado que hace Kant, eh, pero una mirada pesimista que tiene justificación. Si miramos la historia actual, si miramos la historia contemporánea y todo lo que pasaría en este periodo histórico de la edad contemporánea que no vieron los ojos de Kant, pues le darían todavía más la razón. La idea de Kant de la historia, según Collingwood, es que la historia universal es factible y a la vez no lo es. Es decir, cuando hablamos de una narrativa histórica universal, pues eso necesariamente va a depender de lo que Bonfil Batalla, por ejemplo, en el texto, Bonfil Batalla, perdón, en el texto que trabajamos esta semana, denominaba la historia colonizada. Es decir, a veces la historia que se conoce eh, es justamente aquella que nos ha llegado. No quiere decir que sea la única. Hay historias que no han sido todavía, con lo cual la historia será universal en la medida en que se vuelva un relato hegemónico, podríamos decir. Presupone un plan de progreso, desarrollo tal vez, aunque no de perfeccionamiento. Él asume la historia como un devenir en el que la racionalidad y la irracionalidad son actores, como ya vimos, todas las pasiones humanas son las que caracterizan la historia de la humanidad. Y con el texto de Hill del 2011 cerramos esta presentación. Toda la historia filosófica desarrollada por Kant no puede entenderse si no se tiene en cuenta su concepción antropológica, pues de ella depende no solo el telos, que es el metapropósito de la historia, la realización del reino de los fines en la tierra y de la libertad como idea regulativa, en tanto que disposición moral del ser humano, sino también el medio de que se sirve la naturaleza para su progresiva actualización a través, pues, de la insociable sociabilidad definida por Kant. Efectivamente, en este apartado, empezamos a aproximarnos a las aportaciones de Kant y en la sesión número 6, que es la que voy a continuar, pues nos metemos de manera más profunda en quienes van a ser los discípulos de Kant, Fichte, Herder, entre otros, que también pues van a trabajar el concepto de la historia y las principales fuerzas que involucran su desarrollo a lo largo del tiempo. Vamos entonces a compartir la pantalla nuevamente con la sesión que corresponde, ¿no? Que es la sesión número 6. La segunda parte de Kant ya veíamos en la presentación anterior la concepción de la historia de Kant con un plan preestablecido ciertamente, pero un plan que no dirige directamente al desarrollo, al perfeccionamiento, una concepción de la historia realista, en la cual las pasiones humanas son quienes controlan el devenir de los acontecimientos. Para Kant, entonces, hay un plan oculto que no parte necesariamente de asumirla como un perfeccionamiento. Las pasiones, y no las más loables, son el motor de la historia para Kant. La providencia, papel adjudicado
como actor, como uno de los actores fundamentales, pero una providencia que no está necesariamente asociada con Dios, con la idea de Dios, sino justamente con ese destino, con ese plan que está oculto y escrito de manera ya, digamos, definitiva. Las graves dudas que Collingwood manifiesta en relación a las aportaciones de Kant tiene que ver con lo que para él constituye una distorsión de la ciencia. Cuando miramos al pasado histórico y lo pretendemos como no controlable, como controlable justamente con las pasiones, elemento tan impredecible, pues desde la perspectiva de Collingwood, Kant distorsiona lo que sería una mirada científica de la historia como reflexión. En consecuencia, distorsiona también pues, la historia misma, ¿no? En este sentido, en la página 102 de, el libro de Collingwood dice, el mismo autor dice, distorsiona la historia porque implica que el historiador es un mero espectador de los sucesos que describe. Esta implicación la manifiesta Hume también explícitamente en su ensayo The Study of History. Ver toda la raza humana desde el principio de los tiempos, pasar, por así decirlo, en revista ante nosotros, qué espectáculo puede imaginarse tan magnífico, tan variado, tan interesante. En este sentido, el ser, pues, espectadores, digamos, le restan el protagonismo que otros autores han designado al pueblo como metacolectivo singular, pero también a las élites. ¿Qué características tiene entonces la historia para Kant? La historia es un progreso hacia la racionalidad desde la perspectiva de Kant. Piensa que una sociedad no histórica es una sociedad feliz. Kant tenía una concepción muy interesante y era que las sociedades felices eran sociedades que no tenían problemas. En este sentido, para Kant, una sociedad eminentemente histórica era una sociedad problematizada. Eh, Cuando una sociedad no tiene estas dificultades, pues deja de ser histórica, deja de describir su propia dinámica histórica, su propio devenir. En este sentido, es interesante asumir que si somos un pueblo con profundas contradicciones, somos un pueblo con esa, digamos, disposición para modificar la historia. ¿Qué fuerza impele a los hombres para Kant? Pues su mirada es pesimista, como ya lo hemos visto, ya que él asume que serán las pasiones y no las más loables las que van a orientar esa concordia y discordia, esa lucha de pasiones entre los hombres. El hombre desea la concordia, pero la naturaleza sabe mejor lo que es bueno para la especie y ella desea la discordia. Con los problemas, con las dificultades, con las contradicciones, es que se pueden ejecutar los grandes cambios en la historia de la humanidad. Esto es afirmado por el propio Kant. La historia universal es un ideal factible si cumple con las características que antes habíamos mencionado, ¿no? Hay una historia oficial, colonizada, narrada desde lo que sería la filosofía especulativa de la historia, es decir, una narrativa que se construye para darle coherencia a un modelo de civilización en particular, que presupone un plan oculto, que no necesariamente lleva a al perfeccionamiento, disculpen, donde el motor son estas dos fuerzas opuestas, la racionalidad y la racionalidad, y las críticas de Collingwood es que la historia no debe ser solo historia universal. Y si ven con detenimiento las lecturas que hemos estado realizando de todos estos autores latinoamericanos, el denominador común justamente es poner en evidencia que la historia que hemos estudiado como universal realmente no lo es. Son historias colonizadas, historias oficiales, que han llegado a nosotros sin mayor espíritu crítico, sino sencillamente como una narrativa ya sedimentada dentro de las academias. La meta no está en el futuro, sino en el presente, es otra crítica que le hace Collingwood a Kant. Acá me voy a detener porque vamos a continuar en la próxima sesión con Fichte, quien será un discípulo de Kant
pero que no necesariamente va a coincidir y comulgar con todos sus planteamientos en relación a la filosofía de la historia. Seguimos avanzando. Les pido revisar estos vídeos y postearme las dudas que tengan en relación a su contenido. Sin nada más que agregar, cuídense mucho.